No esperaba aprender nada ese día, solo necesitaba un respiro, un paseo por el bosque para despejar la mente, pero algo en el silencio, en la forma en que los árboles estaban sin apuro, empezó a cambiar algo dentro de él. Notó cómo nada en la naturaleza tenía prisa. Los árboles no corrían para crecer, el río no se precipitaba por su cauce, todo se movía con intención, pero sin prisa, y aún así, todo se movía. Para alguien acostumbrado a empujar, medir, comparar, esto era desconcertante. Había construido su identidad en torno al progreso, resultados rápidos, logros visibles, pero allí, bajo un cielo que se movía lento, vio otra forma. Se sentó sobre una roca junto a un tronco cubierto de musgo, observó una sola hoja temblar con el viento. No tenía plan, ni cronograma, pero pertenecía completamente. Ese día no encontró respuestas, encontró presencia, y la presencia, comprendió, era el inicio de un tipo distinto de crecimiento. La siguiente vez que volvió al bosque, caminó más despacio, no por decisión, su cuerpo simplemente reflejaba el ritmo que lo rodeaba. Sus pensamientos, que normalmente corrían, se movían como niebla en lugar de relámpagos. Se detuvo junto a un árbol con profundas grietas en la corteza, décadas de vida, quizás más. Pasó los dedos por su superficie y pensó, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Nadie aplaudió por cada anillo que añadió, nadie elogió su lento alcance hacia el cielo, pero aún así, creció, y nunca cuestionó su ritmo. Comenzó a notar cuán impaciente era consigo mismo, cuán a menudo quería soluciones rápidas, claridad instantánea, sanación inmediata. Pero la naturaleza no apresura la sanación. Las ramas rotas no se recuperan al día siguiente, cicatrizan lentamente, pero también se fortalecen. Miró un brote inclinándose hacia la luz, sin competir, solo inclinándose, en silencio, con fidelidad. Cuanto más tiempo pasaba al aire libre, más comprendía que la naturaleza no persigue, invita. El sol no ruega a las flores que florezcan. La tierra no obliga a las raíces a profundizar. El crecimiento ocurre en respuesta, no por exigencia. Pensó en cuánta energía había gastado empujando cosas hacia adelante, forzando el progreso, persiguiendo pruebas de que se estaba convirtiendo en alguien. Pero allí, rodeado de árboles que habían resistido tormentas sin pánico, cuestionó toda esa mentalidad. Quizá la paciencia no era esperar que algo ocurriera, quizá era confiar en que ya estaba ocurriendo. Comenzó a tratar su propio crecimiento como un jardín, regando hábitos con suavidad, dejando descansar ciertos pensamientos, protegiendo su energía como raíces en invierno, aún vivas, incluso si no se ven. En un paseo, se detuvo bajo un árbol que había sido alcanzado por un rayo años atrás. Aún se mantenía en pie, aún ofrecía sombra, aún se alzaba hacia la luz, no a pesar del daño, sino por cómo había crecido a través de él. Escribió en su diario, pensé que necesitaba velocidad, pero lo que necesitaba era espacio. Si esta frase te habla, suscríbete y activa la campana, crezcamos lento y fuerte. Empezó a notar cómo todo en la naturaleza confiaba en el tiempo que se le daba. Las flores florecían cuando la tierra se calentaba, no cuando se les presionaba. Las hojas caían cuando era el momento, no porque alguien lo ordenara. Incluso la descomposición tenía un propósito. Esa confianza en el proceso, no en la rapidez, se quedó con él. Dejó de apresurar conversaciones, dejó de esperar claridad en el primer borrador de algo. Permitió que los momentos se desarrollaran sin forzar su significado. Había paz en esa paciencia, no pasividad, sino colaboración, con el tiempo, consigo mismo, con el ritmo invisible que impulsaba todo hacia adelante. Empezó a ver el crecimiento de otra manera, no como una escalera que se sube, sino como una espiral, a veces volviendo a viejas lecciones, a veces deteniéndose, siempre profundizando. Escribió, la naturaleza no tiene prisa, y aún así logra todo.
En una mañana especialmente tranquila, observó a un caracol avanzar sobre una roca, sin prisa, sin drama, solo movimiento, constante, cierto. No recordaba la última vez que se movió así, no solo físicamente, sino mentalmente, sin urgencia, sin necesidad de demostrar. Pensó en cuánto tiempo había medido el progreso por la velocidad, por cuánto podía hacer en un día, cuánto podía empujar, pero el caracol le recordó que la dirección importa más que el ritmo. Dejó de forzar los hitos, comenzó a enfocarse en el impulso, en la presencia, en honrar el proceso, no solo perseguir el resultado, y lentamente, las cosas comenzaron a cambiar, no porque hiciera más, sino porque ofrecía menos resistencia. Se permitió estar exactamente donde estaba, y en esa aceptación, algo se abrió. Escribió: cuando dejé de apresurarme, empecé a ver, y lo que vi fue que ya era suficiente. Volvió al bosque semanas después, no para aprender, sino para agradecer. Los árboles no habían cambiado, el río seguía fluyendo lento y firme, el viento aún susurraba entre las ramas como una canción que no necesitaba ser escuchada. Pero él sí había cambiado. No vino con preguntas esta vez, solo vino a estar, a caminar, a respirar junto a algo más viejo, más silencioso, más sabio. Y en ese espacio, comprendió, el crecimiento no siempre se trata de convertirse en algo nuevo. A veces, se trata de recordar lo que siempre ha sido verdad. Ya no necesitaba justificar su ritmo, solo confiaba en él. Ya no medía el progreso en saltos, lo veía en la forma en que pausaba antes de reaccionar, en cómo escuchaba más tiempo, en cómo se había suavizado. Escribió en su entrada final del diario: la naturaleza no te enseña a crecer rápido, te enseña a crecer bien, y eso era suficiente.